Buenas tardes, docente. En la presente exposición voy a desarrollar el tema del despido arbitrario en el Perú y su desarrollo jurisprudencial actual, el cual constituye en una de las instituciones más importantes del derecho del trabajo, al impacto de forma directa en la estabilidad laboral del trabajador. En este tema podemos mencionar que se encuentra regulado en la Constitución Política, específicamente en el artículo 22 que reconoce el derecho al trabajo y también en el artículo 27 que establece la protección frente al despido arbitrario. En este sentido podemos mencionar que el objetivo para esta exposición es analizar cómo el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema han ido desarrollando ciertos criterios jurisprudenciales que determinan cuándo un despido arbitrario y cuáles son sus consecuencias jurídicas. Vamos a mencionar también el concepto y la base legal. Para ello tenemos que analizar primero, como ya mencioné, el concepto. El despido arbitrario se configura cuando el empleador extingue la relación laboral sin causa justa y prevista en la ley, cuando no logra en sí acreditar dicha causa. En el Perú, el régimen laboral del Derecho Legislativo 728 establece que ante un despido sin causa, la consecuencia principal es el pago de una indemnización. Sin embargo, la jurisprudencia ha aplicado que este concepto se ha incorporado en sí como ciertos criterios, como ya sea la razonabilidad, la proporcionalidad y también el respeto al debido proceso, obviamente, ¿no? En términos más simples, podemos decir que el despido arbitrario ocurre cuando el empleador despide sin una justificación válida y sin pruebas suficientes al empleado. ¿Existen tipos de despidos? Sí. Es importante diferenciar más que todo el tipo de despido arbitrario y otras formas o figuras jurídicas. Primero, el despido arbitrario ocurre cuando no existe una causa y no se acredita y lo que trae como consecuencia una indemnización. Segundo, el despido nulo. Este se produce cuando se vulneran ciertos derechos fundamentales como la libertad sindical, el embarazo o la discriminación, ¿no? Lo cual genera una reposición. Como tercer punto podemos mencionar que el despido incausado, el cual está desarrollado en sí por el Tribunal Constitucional, cuando no se expresa ninguna causa a la carta de despido. Y como cuarto podemos mencionar el despido fraudulento. Aquí es cuando el empleador simula una causa para justificar en sí el despido. Esta clasificación es muy importante porque determina la consecuencia jurídica la cual puede aplicarse. Ahora, si nos vamos con el tema al Tribunal Constitucional, una de las principales causas y desarrollo del despido arbitrario proviene en sí del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Bueno, tenemos un caso importante, el cual es el Llanos Huasco. Este caso, el tribunal reconoce la figura de despido incausado, estableciendo el despido sin causa, lo cual vulnera el derecho al trabajo. Posteriormente, también tenemos el de Telefónica del Perú, el cual establece que cuando hay una vulneración de los derechos fundamentales se procede a la reposición del trabajador. Sin embargo, un punto clave se da en el caso de Huatuco. Este es donde el tribunal establece que en el sector público la reposición solo procede si el trabajador ingresó por concurso público y existe una plaza presupuestada. Esto marca un cambio importante. ¿Por qué? Porque la reposición deja de ser una regla general y pasa a ser algo excepcional. También tenemos el punto muy importante como la Corte Suprema. Por otro lado, ellos lo que analizan también y han desarrollado ciertos criterios relevantes mediante ciertas casaciones, ¿no?, laborales. Acá la Corte ha establecido, ¿no?, que el empleador tiene la carga de la prueba, es decir, que debe demostrar cierta causa de despido. Si no logra probarlo, el despido se consideraría obviamente arbitrario. Tenemos una casación que es la 4737 de Lima,
la cual realiza lo que es un análisis, ¿no?, del caso relacionado con las publicaciones en redes sociales, ¿no?, donde la Corte aplica el principio de proporcionalidad para determinar si el despido, por así mencionado, era válido. Por ello también tenemos la casación 2252 2022 de Puno, que precisa lo que es la indemnización por un despido arbitrario. En definitiva, obviamente no puede acumularse con la reposición. Bueno, seguimos con el tema de la doctrina. Desde la doctrina podemos mencionar 3 autores importantes. Una es Blanca Bustamante, que sostiene que en el Perú existe una estabilidad laboral relativa. Es decir, que el trabajador no tiene una estabilidad absoluta, pero sí una protección económica frente al despido. También tenemos a Neves Mujica, mejor dicho. Él señala que el despido ha sido como constitucionalizado, por lo que debe analizarse bajo un principio de proporcionalidad y racionalidad. Pasco Cosmópolis, él sí afirma que el sistema peruano permite el despido, pero lo condiciona, mejor dicho, a un pago frente a una indemnización cuando no existe la causa. En conjunto podemos mencionar que la doctrina coincide mucho que el modelo peruano no prohíbe el despido, sino que lo regula, por así decirlo. Uno de los problemas actuales podemos mencionar en sí que actualmente existe es la aplicación de este despido arbitrario. Primero, la falta de uniformidad en los criterios judiciales sobre el tema de la reposición. Segundo, podemos mencionar las diferencias entre el régimen laboral público y privado. Y como tercer punto, y más importante también, que es la interpretación variable sobre el despido fraudulento, ¿no? Y como cuarto tenemos lo que es la inseguridad jurídica que esto genera en sí en los empleadores como trabajadores, ya que esto demuestra que el sistema está todavía en evolución, pero no tenemos una gran evolución favorable. Podemos mencionar también un punto súper importante, el cual voy a ahondar mucho, y es en la casación 4737 2020 de Lima. Una de las resoluciones más importantes y relevantes, por así decirlo, del despido arbitrario es esta casación, la cual fue emitida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitorio, donde menciona el conflicto que surgió una trabajadora de Censo Sud, que fue despedida en sí por publicar ciertas expresiones ofensivas en su cuenta de Facebook, las cuales fueron dirigidas a su empleador. La empresa sostuvo que dichas publicaciones consistían en sí en una falta grave, específica en la literal F, si no me equivoco, del artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, referido en sí al faltamiento de palabra contra el empleador. El problema jurídico se debió en sí resolver en la Corte Suprema, pero el tema fue determinar si estas expresiones, por así mencionadas, justificaban dicho despido, o si no, por el contrario, la sanción era tal vez desproporcionada y configuraba un despido arbitrario. Este análisis no solo implicó interpretar la ley de productividad y competitividad laboral, sino también el ponderar mucho el derecho a la libertad y expresión de la trabajadora frente a su empleador. Y obviamente el no proteger la imagen y reputación del empleador. La Corte Suprema recordó mucho que el despido es la sanción disciplinaria más grave dentro de una relación laboral. Y por ello no solamente el imponerse acreditaba que ello consistía en una conducta, por así dicho, del trabajador ya irrazonable, ¿no? Y la continuación del vínculo laboral. En otras palabras, no bastaba mucho que existiera esta conducta incorrecta, sino también el tener la gravedad suficiente para justificar dicha extinción contra
dicha extinción, mejor dicho, del contrato laboral. Analizar este caso concreto, la Corte concluyó que aunque la trabajadora utilizó expresiones inadecuadas, fueron emitidas en un contexto de discusión relacionado con la actividad sindical, pues, ¿no? Y ello no evidenciaba en sí una intención real de querer desprestigiar a la empresa. Por ello se consideró que el empleador no había demostrado dicha conducta y que no debió alcanzar la gravedad exigida pues por la empresa, ¿no? Que fue despedirla. En consecuencia, mejor dicho, declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la empresa, que confirmó que correspondía una indemnización al despido arbitrario. Y si lo vemos desde una perspectiva jurídica, esta casación es importante porque reafirma muchos criterios fundamentales: la carga de poder probar la causa justa del despido y lo que corresponde al empleador, ¿no? El principio de proporcionalidad, que debe de aplicarse antes de imponer la máxima sanción disciplinaria. Entonces, el principio de proporcionalidad en este caso fue muy importante. ¿Por qué? Porque debió ser acorde a la conducta dicha sanción, ¿no? Y el despido es como una sanción ya máxima para el empleador. También se vio muy involucrado el tema de la libertad de expresión del trabajador, que desaparece en sí cuando tiene una relación laboral, lo cual no puede estar sujeta a limitarse, pues, ¿no?, cuando afecta dichos derechos del empleador. Para analizar esto de forma crítica, podemos mencionar que la casación fortalece la protección constitucional del trabajador. ¿Por qué? Porque evita que cualquier conducta sea considerada inapropiada y sea utilizada de forma automática como motivo para un despido. La Corte Suprema en sí exige que el empleador demuestre de forma objetiva la gravedad de dicha falta y que la sanción sea proporcional, obviamente. Este criterio brinda lo que es una mayor seguridad jurídica y evita que ciertas decisiones sean arbitrarias dentro también de una relación laboral. Para mencionarlo así, podemos mencionar que esta casación fue una de las más importantes que me tocó analizar y que me dejó mucha suspicacia en ciertos puntos, ¿no? Más que todo como empleador y también como trabajador. Para poder analizar un punto importante siempre tenemos que ponernos en ambas posiciones y siempre es necesario ello, ¿no? Entonces yo recomiendo mucho que cuando tengamos que elaborar o tal vez realizar un análisis sobre una casación, revisemos más y ahondemos más, porque a veces eso nos ayuda a explayar nuestro conocimiento. Podemos mencionar también que esta casación, por así decirlo, aunque las expresiones eran inapropiadas, obviamente, no tenían gravedad suficiente para poder romper de forma definitiva esta relación. Por ello confirmó que el despido fue arbitrario, y esta decisión es muy importante porque reafirma que el empleador debe de probar la causa del despido, ¿no? Y que dicha sanción debería ser respetada pues por el principio de proporcionalidad. Y así podemos también analizar otra casación, la cual es la 22052 de Puno. Aquí el tema se dio más que todo en la segunda sala, ¿no?, de Derecho Constitucional y Transitoria de la Corte Suprema. Aquí identifica mucho la reposición por un despido incausado. En los hechos del caso podemos mencionar que el trabajador fue despedido por su empleador y consideró que dicho despido era incausado, ya que la empresa no acreditó una causa justa para extinguir cierta relación laboral. Después de este despido, el empleador depositó a favor del trabajador una indemnización por el despido arbitrario, la cual fue cobrada por ¿no? Sin embargo, posteriormente el trabajador presentó una demanda solicitando la reposición a su puesto de trabajo. En este punto, él solicita y sostiene que el despido había sido incausado.
Ahora, las instancias inferiores, más que todo que declararon fundadas esta demanda, ordenaban lo que era la reposición, pero la empresa interpuso un recurso de casación porque acá hubo un problema jurídico, donde la Corte Suprema tuvo que interponer la siguiente pregunta, ¿no? Donde mencionaba, ¿puede un trabajador solicitar la reposición por despido incausado después de haber cobrado la indemnización por dicho despido? Entonces aquí hubo un problema jurídico debido a que la Corte también fundamentó. La Corte mencionó, ¿no? Y recordó que el ordenamiento jurídico peruano reconoce formas principales de protección frente a este despido. La Corte Suprema menciona la protección restitutoria mediante dicha reposición y la protección resarcitoria mediante el pago de esta indemnización. Entonces lo que menciona la Sala Suprema es que cuando el trabajador cobra esta indemnización por el despido arbitrario, está optando por la protección de resarcición prevista en la ley. Y aquí mencionan la ley de la productividad y competitividad laboral. Por ello es que mencionamos que una vez aceptada esta indemnización no resulta jurídicamente posible solicitar posteriormente la reposición, salvo que la indemnización hubiera sido rechazada o tal vez devuelta antes del inicio de dicho proceso. La Corte también toma lo que es como referencia un precedente vinculante, ¿no?, que menciona el Tribunal Constitucional, que recayó en el expediente 03052 del 2009, que distingue mucho entre el cobro de los beneficios sociales y el cobro de la indemnización por despido arbitrario. El primero en sí no aplica mucho el aceptar el despido. El segundo sí, pues, porque opta por la tutela resarcitoria. Entonces, la decisión de la Corte aquí menciona es declarar fundado el recurso de casación interpuesto por la empresa. En consecuencia, estableció que el trabajador no podía solicitar la reposición porque al haber cobrado dicha indemnización por el despido arbitrario, había elegido la protección económica prevista por la ley. Entonces, si mencionamos mucho la importancia de esta casación en un tema como el despido arbitrario, porque esta sentencia tiene mucha relevancia, porque fija ciertos criterios claros sobre la protección frente al despido arbitrario. Uno, el trabajador debe elegir entre la protección restitutoria y la protección de resarcición, y el cobro de lo que es la indemnización, que constituye una manifestación de aceptación de la tutela económica, lo cual también está previsto dentro de la ley. Se fortalece mucho la seguridad jurídica, que evita que se acumulen ciertos mecanismos de protección, como lo que es como lo que es dentro de este tema, con la finalidad que tiene, pues, ¿no?, que es la reposición. Podemos analizarlo desde una perspectiva jurídica. La decisión busca preservar lo que es la coherencia, lo que es frente a un sistema de protección frente a un despido arbitrario. Si un trabajador pudiera cobrar la indemnización y además obtener la reposición, existiría una doble reparación por el mismo hecho. No obstante, parte de la doctrina también sostiene que este criterio debe aplicarse con cautela, ya que algunos casos de ciertos trabajadores que cobran la indemnización por necesidad económica inmediata, pues no debería realmente tomarse en consideración, ¿no?, porque es una necesidad económica. Por ello es que también algunos especialistas consideran que algunos jueces deberían analizar mejor las circunstancias concretas de cada caso antes de concluir, pues, una elección, ya sea libre o informada de la tutela de resarcición. Bueno, para finalizar podemos mencionar que este tema, como mencionamos, que es el despido arbitrario, es muy importante, ya que, como ya mencionamos, en ambos casos tenemos distintas situaciones, distintas causas, las cuales generan mucho
mucha suspicacia en el tema del despido arbitrario. Por ello considero que esta decisión no fortalece lo que es la seguridad jurídica, evita una doble reparación civil también, aunque también genera un debate, ¿no? Debido a que el trabajador acepta pues la indemnización por una necesidad económica, más no por una verdadera voluntad de renunciar, ¿no?, a dicha reposición. Bueno, eso sería todo, docente. Agradezco la atención y gracias.